Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de Filipenses, el camino hacia la meta, ¿verdad? Como decía la alabanza, no quiero volver atrás. Yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros debe tener presente siempre, jamás ir por atrás, siempre avanzando hacia la meta. Despacio, cada día un paso, pero ir seguros, acercándonos hasta llegar hasta la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar de uno de los versículos o uno de los pasajes en la Biblia más difíciles. Pero mire, no de entender, sino de aplicarlos a nuestra vida, de llevarlos a cabo, de vivirlos afuera de estas cuatro paredes cuando estamos en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, con los compañeros, en cualquier lugar que nos encontremos. Le explico. Sabemos que Jesús es nuestro Señor, ¿correcto? Pablo nos dice en 1 Corintios 16:22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor quiere, ¿verdad? Entonces, Jesús es nuestro Señor, por eso no hay problema. Los apóstoles también lo creían. Miren, en cierta ocasión, cuando los discípulos estaban en una barquita, estaban pescando, recuerden que no podían sacar nada. Llega Jesús, se para a la orilla del mar y les dice, echen la red a la derecha. Ellos la echan, sacan bastantes peces y de repente a Juan se le queda mirando, cuesta la barquita y Juan se le queda mirando a Jesús y le dice a Pedro, Juan 21:7 dice, Pedro, es el Señor. ¿Recuerda lo que hizo Pedro? Brincó, echó un clavado y empezó a nadar hasta llegar hasta la orilla con el Señor. Jesús mismo lo dijo, hablando de que Jesús es el Señor. En Juan 13:14 dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, la alabanza que acabamos de tocar, he lavado sus pies, ¿verdad? Continúa el versículo, pero es solamente lo que quiero que vean. Entonces, Jesús es nuestro Señor, pero también vemos a Jesús como ¿qué? Nuestro Salvador. Mire, Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La gente en Samaria, al escuchar que Jesús, al escuchar hablar de Jesús, recuerda cuando Jesús fue a Samaria y se encontró ahí a la samaritana, ella fue y invitó a las personas a venir a escuchar a Jesús. Cuando la gente escuchó a Jesús, escuche lo que le dice la gente a esta mujer samaritana. En Juan 4:2 dice, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por lo que tú nos has dicho, mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente o sea, refiriéndose a Jesús, es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, si usted quiere tener un versículo donde se hable de los dos, Jesús es nuestro Señor y Salvador, bueno, por ejemplo, tenemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, miren, Jesús es nuestro Señor y Jesús es nuestro Salvador. Y no podemos escoger cuál de los dos es la que más me conviene. O de repente del ánimo que yo me despierto, o de repente como me sienta. No podemos elegir entre decir Jesús es mi Salvador el día de hoy, pero les cuesta trabajo tenerlo como su Señor. Pero sabemos que eso no se puede hacer, no podemos elegir. Miren, hay personas que solo ven a Jesús como su Salvador, aman a Jesús como su Salvador. Y como tal, ¿verdad? Le exigen, ¿verdad? O le piden a Jesús, bueno Jesús, ya me salvaste, ahora quiero que me des todas las bendiciones que vienen con la salvación. Quiero que me traigas paz, quiero que me des sanidad, quiero que me proveas esto, quiero que me traigas bendiciones, que me des prosperidad. Y entre otras cosas, ¿verdad? Como eres mi Salvador, pues de pasada también consigue buen trabajo, dame una buena familia, que tenga una buena casita, un buen carrito. O sea, le exigimos cosas a Jesús, ¿verdad? Viéndolo como nuestro Salvador. Pero les cuesta trabajo ver a Jesús. Hay personas cristianos de años que les cuesta trabajo tener a Jesús como su Señor. ¿Por qué? Como no lo ven como su Señor, se les hace difícil, ¿verdad?, practicar o llevar a cabo lo que Él nos pide hacer. Les cuesta trabajo amar a sus enemigos y orar por quienes les maldicen. Son las enseñanzas que Jesús nos está dando en la palabra. Les cuesta trabajo perdonar a quienes les ofenden. No, si me ofendió, yo no voy a ofender más. Cuando vemos a Jesús como nuestro Señor,
queremos nosotros imitarle, seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. Cuando no ves a Jesús como tu Señor, te cuesta trabajo seguir lo que Jesús dijo en Marcos 8:34. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Por qué nos cuesta trabajo negarnos a nosotros mismos? Porque es difícil hacerlo. Miren, es difícil poner a otras personas primero que a uno. Realmente es difícil. Es difícil decirle no a mí yo para ponerlos ustedes en primer lugar. Es difícil que dar de lo nuestro a otras personas, porque esto es mío, a mí me costó, yo lo tengo. Es difícil cederle a otros lo que nos corresponde a nosotros. Es difícil despojarse de algo que uno tiene para poder ayudar o proveer hacia otras personas. Mas sin embargo, mire, eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Tuvo una actitud de siervo, se humilló, se despojó de su posición y de sus posesiones para venir a este mundo. ¿Y vino aquí para qué? A servir. ¿A quiénes iba a servir Jesús? Precisamente a aquellas personas que lo iban a golpear, que lo iban a odiar, que lo iban a detestar, que lo iban a humillar, que lo iban a rechazar, y personas que inclusive lo llevaron a crucificar. Aún así, sabiendo todo eso, cuando Jesús vino a este mundo, Él tuvo una actitud de siervo, de ayudar, de servir, de restaurar, de liberar, de sanar a las personas y de dar su vida por ellos. Mira lo que dice Mateo 20:28. El Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido, sino ¿a qué vino? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era precisamente la actitud que Pablo quería que los filipenses tomaran, que siguieran el ejemplo de Jesús, que lo que Él había hecho, nosotros lo hagamos en la actualidad. Estas palabras no solamente son para la iglesia de los filipenses, son para la iglesia de Fuente de Vida, para cada uno de ustedes que han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Dice, ahora hay que obedecerlo, hay que tomarlo como ejemplo. Bueno, la semana pasada vimos que Pablo nos dio un adelanto de cómo debemos de comportarnos, ¿recuerdan? A Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, no haga nada por contienda. Trata de hacer esto en tu vida cotidiana. No hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, haz las cosas con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora el enfoque principal de los versículos del día de hoy, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, el enfoque principal de esos versículos es, Pablo nos va a poner como ejemplo a Jesús. ¿Qué fue lo que Él hizo para poder venir aquí a este mundo y que nosotros le sigamos? Lo tenemos como ejemplo. Miren, Jesús se despojó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Pablo les está diciendo, Pablo va a decir, Jesús se despojó ¿de qué? De su naturaleza antes de hacerse hombre y venir a la tierra. Así que continuando con la carta, escucha lo que Pablo dice. Vamos a continuar así con Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en ustedes este sentir. Al decir Pablo este sentir, se refiere, hayan ustedes esta actitud, este comportamiento, esta postura, sigan el ejemplo de Jesús, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo que en forma de Dios. Miren, Jesús no era otro Dios, ¿okay? No era un Dios de muchos dioses. Jesús no vino a este mundo disfrazado de Dios o tratando de imitar ser Dios, sino que Jesús, sabemos porque la palabra lo enseña, Jesús es que 100% Dios y 100% hombre. Jesús jamás perdió su divinidad cuando vino a esta tierra. Jesús estaba en una posición de poder, lleno de gloria,
sentado en el trono de los cielos, y aún así, en ningún momento, a pesar de todo lo que tenía, fíjese lo que dice, continuando con el versículo 6, a pesar de todo eso, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Básicamente, Pablo dice, la actitud de Jesús no se aferró. ¿Sabe lo que es la palabra aferrarse, verdad? No se obstinó, no se empeñó a no perder nada, sino que dejó todo lo que tenía para poder venir a este mundo y servir a aquellos que no tienen nada. Yo te pregunto, ¿estaría usted dispuesto a dejar algo, lo que tiene, lo que le ha costado trabajo conseguirlo? ¿Estaría usted dispuesto a dejarlo para ayudar a alguien? ¿Estarías dispuesto a dejar tus privilegios, tus posesiones, tus derechos para concedérselas a otros? Mire, ejemplo fácil, sencillo. Si simplemente cuando uno va en la calle, en el freeway, y de repente alguien se te mete, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Ya no hay eso. ¿Qué es lo que se enoja con la persona enfrente? Le empiezo. Bueno, yo no, ¿verdad? Yo he visto a otros cristianos que así lo hacen. Yo no. Yo le digo, pase, por favor. Pero, ¿verdad? No queremos que nadie se nos ponga enfrente. No le queremos ceder el lugar. ¿Por qué? No, porque es que yo iba primero. Yo tengo más prisa, ¿verdad? Yo tengo prioridades. Entonces, si no estamos dispuestos a ceder el lugar a alguien que se va a meter en la línea, ¿usted cree que estaríamos dispuestos a dejar otras cosas más importantes que eso para el beneficio de los demás? Yo creo que es difícil, pero Jesús sí lo hizo. Mire, Jesús no se aferró a quedarse con todo lo que tenía y estuvo dispuesto a dejar todo eso para venir aquí y traerte la salvación. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Para qué se despojó? Para poder bajar a este mundo y vivir entre los hombres. Para eso le era necesario despojarse, o sea, quitarse algunos de los privilegios que Jesús tenía. Recuerden, no dejó de ser Dios, no perdió su divinidad, pero le fue necesario dejar algunas cosas para poder identificarse y ser semejante a quién, al hombre. Mire, versículo 7 continúa diciendo, tomó forma de siervo, hecho semejante a quién, a los hombres. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. En algunos pasajes de la Biblia podemos ver algunas características cuando Jesús estaba demostrando su humanidad. Le voy a dar unos ejemplos. Cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, el llorar es una característica del hombre, no de Dios. Cuando Jesús iba con los discípulos rumbo a Jerusalén y paró en Samaria, ¿por qué paró? Porque Jesús se cansó, ¿recuerdan? Jesús se cansó y se paró en Samaria. El cansancio es una característica del hombre, no de Dios. Cuando le dio hambre después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto, el hambre es una característica de quién, de Dios o del hombre. Del hombre. Está demostrando su humanidad. Fue por eso que el patillas, el demonio o el diablo, vino y puso a prueba que la divinidad o la deidad de Jesús, la humanidad o la deidad de Jesús. La humanidad le vio que tenía hambre y quiso atacarlo por ahí. Cuando Jesús le dio sed estando en la cruz, de nuevo, son características que le pertenecen al hombre. Jesús está demostrando su humanidad, 100% hombre, pero también era Dios al mismo tiempo, ¿ok? No lo podemos separar. Además dice Pablo que Jesús tomó forma de siervo, o sea que llegó a este mundo no para ser servido, sino para servir. Literalmente, miren, literalmente, al venir a este mundo, Jesús pasó de ser rey
pasó a ser esclavo, esclavo de la gente. Para Jesús servir, se me está yendo la voz. Cierren la puerta porque se me va la voz. No, ¿qué traigo? Bueno, ya se me acabó. Gracias. Entonces, para Jesús le era más importante el servir a las personas que ser servido. En cierta ocasión, los discípulos empezaron a preguntar, iba Jesús con los discípulos, y entre los discípulos empezaron a preguntar, ¿quién sería el mayor? Ahora que Jesús se vaya, ¿quién se va a quedar con la batuta? ¿Quién va a dar las órdenes? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Recuerda ese pasaje? Iban discutiendo entre ellos. De repente Jesús se voltea y les dice, escuchen lo que les dice Jesús, hablando de ser el mayor. A Marcos 9:35. Dice, si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Mire cómo está. Jesús enseñaba algo totalmente diferente a lo que el mundo les enseñaba a hacer. Por ejemplo, el mundo nos enseña, si tú quieres ser el primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quita al que está enfrente, túmbalo, habla mal de él para que lo saquen. El mundo nos enseña a no servir a nadie. Tú no tienes que servir a nadie, el mundo te tiene que servir a ti, la gente te tiene que servir a ti. Eso es lo que enseña el mundo. Mas sin embargo Jesús viene con una enseñanza contraria a lo que el mundo no quiere que nosotros hagamos. Si quieres servir, pero si quieres ser el primero, sé el último. Si quieres vivir, tienes que morir. Entonces Jesús nos dice que no hagamos, que hagamos las cosas diferentes a como las hace el mundo. No hagas lo que el mundo hace, actúa de una manera diferente, sorprende al mundo con tu nuevo comportamiento, con tu nueva actitud, que ellos vean que realmente reflejas a Cristo en tu vida. Así que, ¿cómo lo puedes hacer? Mira, si alguien te pide ayudarle una milla, recuerda el pasaje de la Biblia, si alguien te pide ayudarle una milla, bueno, tú ayúdale por 2 millas. Si el mundo te paga mal, si el mundo paga mal por mal, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a pagar mal con qué? Con bien. Si ellos aman solamente a los que les aman, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Amar también a quién? A nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Ven cómo la palabra de Dios nos enseña a ser totalmente diferente a las cosas del mundo? Así que Pablo dijo, para que Jesús bajara a este mundo, le era necesario despojarse de sí mismo. Algunas personas se despojan, se preguntan, ¿de qué se despojó Jesús? ¿Qué fue lo que tuvo que dejar para poder llegar a este mundo y ser el Salvador del mundo? Bueno, número 1 está en su papelito, dejó que su gloria. Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Recuerda cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, él ahí recibió toda su gloria en ese momento, cosa que no tenía. ¿Qué más dejó? Dejó el uso independiente de su autoridad. Se la cedió a la voluntad del Padre. Mira lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿De qué más se despojó Jesús? De sus riquezas. Mira lo que dice 2 Corintios 8:9. Por amor a nosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Siendo rico. Ve todo lo que Jesús se despojó, todo lo que Él dejó para poder venir aquí ante nosotros, dar su vida por cada uno de nosotros. Mire, ¿qué tan pobre se hizo Jesús? Bueno, nació en un establo, en un pesebre, en un lugar que no era digno para alguien que iba a hacer lo que él, para quien era él. Cuando fue a predicar, llegó al lago de Galilea, le prestaron una barquita para subirse a predicar. Le prestaron un burrito cuando entró a Jerusalén. Le prestaron un cuarto cuando iba a hacer para celebrar la Pascua, el aposento alto. Le prestaron un cuarto para que él se pudiera reunir con la gente. Y fue sepultado en una tumba prestada. ¿De quién era la tumba? De José de Arimatea. Ese fue el que se la cedió. Entonces se da cuenta cómo, teniendo todo donde él estaba,
vino aquí a realmente a vivir una vida de humildad, una vida en la que las riquezas no eran su prioridad. Él se enfocaba más en cómo ayudar a la gente, cómo les podía servir, cómo hacer de que ellos pudieran amar la palabra de Dios. Fíjense lo que dijo Jesús, Mateo 8:20, hablando de la pobreza, hablando de lo que Él se despojó. Jesús dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces vemos, Jesús no se aferró a quien era, no fue orgulloso y dice: no, yo soy Dios, yo no me rebajo de ahí. Número 2, Jesús se despojó a sí mismo, dejó todo lo que Él tenía, dejó todo su esplendor, toda la comodidad que Él tenía en el cielo para poder venir aquí y sufrir por nosotros. ¿Y qué más hizo? En inciso C. A Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no se refiere a la condición pecadora del hombre, porque sabemos que Jesús no pecó. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a la semejanza al hombre, que era igual a él. ¿Qué hizo Jesús? Así, cuando Él se hizo semejante al hombre, ¿qué fue lo que hizo? Continuando con el versículo 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, hermano, quiero que entienda esto. Jesús, el creador del universo, el creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo más humillante que hizo fue venir a este mundo y hacerse semejante a nosotros. Y aparte de eso, o sea, el cúspide de la humillación fue el haber muerto crucificado, que era la muerte que se le daba a los criminales, a los ofensores, a las peores personas. Haber muerto en la cruz realmente fue algo de suma humillación para Él. Ver al Hijo de Dios, al Creador de todo el universo, muerto, colgado en la cruz, habiendo sido humillado, habiendo sido blasfemado por toda la gente. Entonces, Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él tuvo que pagar por su sangre. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Cómo respondió Dios ante la actitud de Jesús? Cuando Dios vio la humillación de Jesús, de cómo Él hizo todo lo que hizo por el beneficio de los demás, ¿cómo respondió Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Vamos a continuar Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces, para poder ser exaltado, necesito actuar en contra de mi naturaleza. Si yo quiero que Dios me exalte, necesito seguir el ejemplo de Jesús. Mire, debemos de ser humildes. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado. O sea, si usted quiere ser el primero, si usted quiere ver a todos por abajo de usted, no vas a ser exaltado por Dios. Dice, y el que se humilla será enaltecido. En la carta a los Filipenses, Pablo le está pidiendo a ellos, nos está pidiendo a cada uno de nosotros, nos está pidiendo que cambiemos nuestra actitud, que nos mantengamos unidos, que nos ayudemos unos a otros, que no hacer las cosas por contienda, por vanagloria, por orgullo, por capricho, porque yo soy quien soy, ¿verdad? No, de hacer las cosas de una manera en que veamos primero el bien de los demás. ¿A usted le gustaría ser exaltado por Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? A todos nos gustaría eso. Santiago 4, Dios dice, humíllate delante del Señor y Él, ¿qué va a hacer? Él te va a exaltar. Humíllate primero delante de Dios y será enaltecido. De otra manera, eso no va a ocurrir. Te podrán elogiar las personas, te podrán elogiar los jefes, te podrán elogiar medio mundo, pero ese elogio se pierde. La exaltación permanente es la que viene del Señor. Pablo continúa diciendo en la carta, capítulo 2, versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Básicamente dice la palabra que llegará el momento en que todos, muertos, vivos, todos van a doblar su rodilla ante el Señor. Ahora miren,
Cuando Pablo dice que Jesús tiene el nombre sobre todos los nombres, quiere decir que Jesús tiene un nombre que reconoce la completa autoridad de Jesús, su señorío y su poder sobre el cielo y sobre la tierra. El nombre habla de la naturaleza de Cristo. Es el nombre en el cual toda rodilla se doblará. Habla de la naturaleza de Cristo. Entonces, ¿cuál es ese nombre? ¿Se ha preguntado cuál es ese nombre? Desde ahorita digo que no es el nombre de Jesús, ¿ok? Jesús fue el nombre que se le dio para Jesús, para que se identificara entre el mundo, entre la humanidad, como nosotros, ¿verdad? Nos identificamos por medio del nombre. Pero Jesús no es el nombre en el cual se va a adorar por la rodilla. Le explico. ¿Quieres saber cuál es el nombre? Nadie lo sabe. No, en realidad no lo dice. O sea, no podemos inventar un nombre sobre esto o un título. No viene especificado cuál va a ser el nombre que tiene, pero mire lo que dice Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere, hablando Jesús, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces Jesús está consciente, él sabe, ¿verdad? Que va a haber un nombre en el cual, cuando estemos ante su presencia, todos nos vamos a arrodillar, a doblegar ante él. Pablo termina esta sección de la carta diciendo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo te invito, hermanos, que si realmente has recibido a Jesús como tu Salvador, también lo recibas como tu Señor. No empieces a escoger qué es lo que yo no voy a seguir en este aspecto, pero en este aspecto lo voy a dejar un poquito a un lado. La Biblia no es un buffet que podemos escoger lo que me gusta y lo que no me gusta. Es la palabra de Dios, necesitamos de obedecerla, seguir el ejemplo. Yo le invito a que lea los evangelios donde hablan sobre la vida de Jesús, lo que hizo, cómo actuó, para nosotros empezar a conocerlo más y tratar de imitarlo lo más que sea posible. Recuerda que nuestra prioridad es ser ejemplo afuera de esas cuatro paredes. Que la gente de afuera, al verlo a usted, no porque dice que es cristiano, sino al verlo como actúa, al escucharlo como habla, la gente diga: esta persona tiene algo diferente, esta persona tiene algo especial. Y deja que te pregunten: no, es que yo tengo al Señor, el Señor mora en mi corazón. Y buena oportunidad para empezar a hablar de la palabra de Dios. Entonces, si su problema es tener a Jesús como su Señor, yo le invito a que ponga en oración todas esas cosas que le impiden o que son un estorbo para poder seguirle a Él. Nunca olvide, Jesús es su Señor. Mire, el Señor vino a este mundo y nosotros le deberíamos de haber servido a Él. Mas sin embargo, Él nos sirvió a nosotros. Jesús vino a este mundo y nosotros deberíamos haberlo amado a Él primero. Mas sin embargo, la palabra dice que ¿qué fue que hizo Jesús? Él nos amó primero a nosotros. Jesús vino a este mundo y nosotros deberíamos de haberle buscar de Él primero. Mas sin embargo, Él fue quien nos buscó a nosotros. Yo te invito, analizas tu vida, tu comportamiento, lo que haces, o las cosas de la palabra de Dios que nos pide hacer que no haces, y empieza a cambiar. No podemos llamarle Señor, Señor, no podemos llamarle Señor si no le obedecemos. La palabra Señor significa, podría ser el sentido que es nuestro amo, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro jefe superior. Así que atrévase usted aquí en este mundo a desobedecer a un superior. ¿Por qué no lo hace? Por temor. Ahora imagínense cuál más temor deberíamos de tener a desobedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas 6:45, Jesús mismo dijo: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? ¿Para qué me llamas Señor si no vas a hacerlo?
Así que yo lo invito a aprendamos realmente a reflejar lo que somos, de quién somos, a quién pertenecemos, quién mora dentro de nosotros, para que nosotros podamos empezar a hacer un impacto en nuestra vida. Podamos ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las personas que están a nuestro alrededor. Así que siempre confíe en Él, siempre mantenga su vista puesta en Él. Hay que seguir, vamos a la siguiente slide, hacia la meta. Hay que seguir nuestro camino hacia la meta. Recuerde que algún día vamos a llegar. La carrera no es eterna, tiene un final. Y ese final es cuando nosotros estemos ante la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué le vas a decir cuando llegues a la presencia de Dios? ¿O qué te va a decir Él a ti? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué no hiciste eso? O te va a decir, bienvenido, mi fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué prefieres que Él te diga? ¿Qué reacción quieres que Él tenga ante su presencia? Esa es una decisión individual. Eso depende de usted, no de mí y no de los que están alrededor. Así que yo te invito, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, que lo hagas el día de hoy. Señor, dile, Señor, te entrego mi vida, perdóname por todos mis errores, por mis pecados, quiero enderezar mi camino, y una vez que lo empieces a tomar como una alabanza, yo no voy a volver atrás, seguir siempre hacia adelante. Así que vamos a orar para cerrar el mensaje, y yo te invito a que te pongas a cuentas con el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, como siempre, Señor, de que cada uno de nosotros podamos reflejar de una manera digna a quien representamos, Señor. Que las personas puedan ver la diferencia de cómo éramos antes a cómo somos hoy, Señor. De la transformación y el cambio que tú has hecho, Señor, en nosotros. No en la forma de vestir, no primordialmente por la forma de vestir, por la forma de decir, el cambio de adentro hacia afuera, Señor. De que somos nuevas personas, de que somos personas que no hacemos las cosas del mundo, Señor, que tratamos de evitarlas lo más que podamos hacerlo, Señor. Recordamos que no somos perfectos, Señor, pero estamos en ese camino, Señor, hacia la santidad. Te doy gracias y te pido por cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor, personas que nos visitan por primera vez, también te pido por ellos, te pido por sus trabajos, sus hogares, sus estudios, Señor, lo que hagan durante la semana, Señor, que tú lo bendigas, que tú les prosperes, que tú los cuides, Señor. Padre, que si hay algún problema de salud, pues que tú traigas sanidad sobre su vida, Padre bendito. Así que te damos gracias por este bonito día que nos has dado, Señor, por este lugar que nos has prestado, Señor, para poder hablar de tu palabra y escuchar las alabanzas, Señor. A ti sea la honra y la gloria hoy y siempre, Señor, y que todo lo que hagamos sea para darte a ti, Señor, la alabanza y todo el honor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo.